manera porque cuando yo soy director, ¿no? Trabajo actualmente en la línea 2 del metro de Lima. E interactúo bastante con los directores y cuando les hablo de amenazas, riesgos, se asustan, ¿no? Realmente, no es que no lo entiendan, sino que se asustan. Entonces, cuando les hablo un poco del problema, les digo, ya, bueno, ya un poquito les baja la fiebre, porque como ahora estamos en operación en el Callao, y en el Callao, ya saben, como buen puerto, todos los problemas que tenemos, y se asustan, ¿no? O sea, vienen extorsionadores, vienen delincuentes, vienen bandas organizadas a querer pedir una, una participación, una extorsión, ¿no? Un cupo, ¿no? Sin embargo, no hemos tenido ninguna paralización en los 2 años, 3 años que estamos en el Callao porque no hemos pagado ningún cupo ni hemos ido a ninguna extorsión. Simplemente nos hemos organizado y pero a lo que vamos es que a veces yo tengo que informar esto y no me gusta hablar de la amenaza, si bien es un término técnico, pero hablo del problema, ya me entienden, ¿no? Entonces, la amenaza o el problema ocasiona pues riesgos, ¿no? En el Callao yo tengo mayores riesgos que pudiera tenerlo en otra zona de operación, el ámbito geográfico, el, lo, la relevancia del proceso, el contacto con, con los recursos, las mismas personas, diferentes cosas que pueden aumentar, incrementar el problema o la amenaza. Sin embargo, la metodología para saber, ¿no? Esto es, todos lo sabemos, si no estoy haciendo un repaso nada más, es el riesgo se mide en su cercanía o alejamiento a lo que pudiera ocasionar una pérdida, ¿no es cierto? Entonces eso se denomina impacto y la cercanía del impacto es la probabilidad. ¿Y qué va a ocasionar esa cercanía o distanciamiento? La vulnerabilidad. Entonces, la vulnerabilidad es el recurso más importante para medir y para definir un riesgo y su consecuente impacto. El impacto es la paralización de la operación, el daño, el incendio, la pérdida de maquinaria, no sé, ¿no? Ahora, el impacto también nosotros podemos minimizarlo, ¿no? En vez de tener un almacén aquí, descentralizo, desaparezco el almacén, ¿no? En vez de tener en el tema informático, un backup, lo distribuyo a otra sede, entonces el impacto puede ser mínimo. Pero fíjense que el impacto es toda una ciencia, porque si yo, a lo que anteriormente, regresamos y digo, bueno, yo no estoy preparado para resolver ese problema, el impacto es mayor. Pero si yo estoy preparado y se me presenta el problema, yo lo resuelvo antes que genere más daño. Fíjense que es toda una ciencia. Eso está en el campo de la continuidad del negocio. Bueno, entonces la vulnerabilidad, grabemos esa palabra, ese término, la vulnerabilidad es el punto que nos va a permitir definir exactamente el riesgo. Si soy más vulnerable, lógicamente soy más arriesgado. Si soy menos vulnerable, también estoy siendo menos riesgo, ¿no? Y si encima no tengo ese concepto de la continuidad del negocio, soy más vulnerable todavía.
Bueno, entonces el riesgo se manifiesta pues a través, ¿no? Unas metodologías que nosotros vamos a emplear para resolverlo. Para cada riesgo vamos a tener la bomba de tiempo, ¿no? Por los problemas vamos a ir resolviéndolos de una u otra manera. Si tengo un problema informático, si tengo un problema de eh, podemos llamarlo de incendio, o fraude, o malos controles, etcétera, en general, o puede ser hasta la misma, yo me atrevería a colocar aquí como un riesgo la ausencia de conciencia, ¿no? De responsabilidad. Podemos también, ¿no? Entonces, esto pues nos va a permitir definir unas metodologías de mitigación. Mitigándolo, disminuyéndolo, ¿no? Hay una serie de, para cada consideración de mitigación hay unas consideraciones, hay unas comparaciones, hay un criterio, ¿no? Hay una normatividad, unos procedimientos que son los que tenemos que eh, mostrar para que ese riesgo disminuya a márgenes controlables o desaparezca, ¿no? Porque si tengo de repente una maquinaria, o lo que me pasó a mí cuando trabajaba en una mina de oro, teníamos el mercurio, y el mercurio era un activo apetecible 100%, porque los, los informales lo utilizaban para, para hacer su propio precipitado aurífero, ¿no? Entonces nos lo robaban constantemente, y ustedes saben que el mercurio es altamente tóxico. Entonces lo que se hizo fue, se cambió otras sustancias, ya el mercurio ha pasado, ya no se utiliza, ahora se utiliza otras sustancias, entonces ya dejó de ser apetecible para los estas personas, ¿no? Que robaban esto, y entonces mitigamos el riesgo de esa manera, ¿no? Y así, una maquinaria de repente, o en el tema de seguridad industrial, cuando ustedes piensan que la seguridad industrial no está en el campo de la seguridad patrimonial, estamos en un error, porque al final el patrimonio más importante de la organización son las personas, y las personas no pueden accidentarse, ni menos tener un accidente fatal, ¿no? No debe suceder eso. Entonces, tú no puedes desligarte del patrimonio de las personas y su seguridad y su salud, porque finalmente las personas también pueden, que son las que van a operar, pueden accidentarse y también pueden interferir, ¿no? O pueden generar, o también en el tema informático son los primeros en ser constituir una amenaza, pues, ¿no? Con el tema del robo de información. Bien, entonces tenemos que, de acuerdo a lineamientos, y esto, porque yo he leído bastante, una cantidad bastante relacionado con este tema, y yo no entendía realmente por qué me decían los procedimientos es la parte más importante de tu gestión. Yo decía los procedimientos, pero ¿cómo va a ser más importante que la gestión o los sistemas de seguridad física? Todo parte del procedimiento, y eso es el 60% o un poco más del éxito de tu operación. Y yo decía, y efectivamente, porque cuando yo escribo y digo, bueno, mis estándares, mi procedimiento debe ser así, primero esto, segundo esto, debes hacer esto, no debes hacer, es como el piloto del avión. El piloto del avión tiene en su
su Biblia las circunstancias de acción, ¿no? Entonces yo tengo que hacer esto como un estándar, una guía, ¿no? Que me va a permitir utilizar el concepto de personas que ya lo han implementado y desarrollado. Y segundo, que me da la solución sin pensar, porque yo me puedo pensar, pero ahora qué hago, pero ahora qué hago. Entonces, claro, tienes mucha experiencia y está bien, ¿no? Pero si te respaldas con el procedimiento, la guía o el estándar, mejor aún. Entonces logras la excelencia porque ya hay personas que ya lo pasaron y ya lo han escrito. Entonces no te pongas al margen, ¿no? Tú también toma en cuenta lo que la Biblia te dice, ¿no? Entonces, en ese sentido, Asís International, por ejemplo, con otras organizaciones en el mundo, tienen sus, por ejemplo, yo tengo de fraude, tengo de contenido de negocio. Entonces, yo digo, ya varias veces me ha pasado, ¿no? A veces algunos colegas me han preguntado, señor, tengo este problema, ¿cómo lo puedo resolver? Entonces, justo un amigo me escribió hace un par de días y me dijo, Jero, necesito por favor que me apoyes, necesito una guía de gestión de riesgos para instalaciones críticas. Entonces, no sé de dónde sacar, me dijo. Yo le dije, mira, yo me acuerdo que yo tal, pum, le encontré y se le envió. Entonces, de él generar esa solución de su cabeza y con la experiencia que tiene, con la guía que yo le he enviado, que ha sido diseñada y hecha por autores y revisada durante años, y mejorada con la experiencia y actualizada encima, ¿no? Lo solucionó. O sea, se evitó de repente que su recomendación no sea la más apropiada, ¿no? Entonces, justamente para eso estamos aquí, ¿no? Para tomar en cuenta la experiencia y los recursos que existen. Bien, entonces con esto ya generamos las métricas y con esto medimos los riesgos. O sea, miren todo el proceso. Entonces, esto complementa lo anterior. En este proceso, ¿qué sucede, no? La palabra riesgos que involucra el patrimonio, ¿no? Porque los riesgos son sobre el patrimonio, sobre las personas, la información, la continuidad, la operación, todo. Hay muchas bombas de tiempo que no las sabemos y que las saben los responsables de los procesos. Y como bien dice su nombre, son responsables del proceso y el proceso se va a dar cuando no haya bombas de tiempo. Entonces, ellos están inmersos aquí. Si vamos a pretender construir métricas con solamente la información que manejas, estás exponiendo a la organización a un gran impacto. Porque si tú te acostumbras, eres el solucionador y no generas esa responsabilidad con las cabezas, todo te va a impactar, todo te va a caer y encima de cosas que ni siquiera sabes, que solamente te vas a enterar cuando ya su señor le han robado esto ¿Y qué había ahí? Había esto y yo no sabía de eso. El que sí sabía era el dueño, pero a él no le interesa porque dice ahí, Calderón es el responsable.